rendir el tiempo, vamos a aprovechar la palabra de hoy. En estos sábados anteriores, el sábado anterior hablamos de un hombre de valor. Hablamos de quién fue, recuérdenme, de Juan el Bautista. Y hoy vamos a hablar de otro hombre de valor. Este hombre de valor es llamado Esteban. Este hombre de valor, su nombre en griego es Estéfanos. Estéfanos, que significa coronado. Coronado, un nombre bonito, Esteban. Esteban fue un diácono de la iglesia primitiva de Jerusalén y fue uno de los primeros mártires del cristianismo. En su ministerio se creó la enemistad de varias sinagogas por sus enseñanzas. Era un hombre directo, era un hombre que confiaba en lo que creía y predicaba lo que creía, sin temblor y sin temor. Por eso se ganó muchas enemistades. En su discurso, Esteban le recordó al pueblo de Dios, a su fiel patriarca Abraham. También le recordó cómo Dios lo había llevado de una tierra pagana a la tierra de Israel, donde hizo un pacto con él. También les hablaba y les exhortaba sobre las jornadas de su pueblo, desde la estadía de José en Egipto hasta la liberación por Moisés 400 años después. Él estaba haciendo un recordatorio de todo lo que Dios había hecho en ellos como pueblo. También les trajo a la memoria cómo Moisés se había encontrado con Dios en el desierto de Madián, en una zarza ardiente, y explicó cómo Dios había preparado a Moisés para conducir a su pueblo de la idolatría y de la esclavitud hacia la libertad y los tiempos de refrigerio en la tierra prometida. Aquí el hombre está recordando todo lo que había hecho en las generaciones pasadas y en las generaciones actuales. A lo largo de su discurso, Esteban les recordó repetidamente su continua rebelión e idolatría. Eso era lo que le molestaba al pueblo y por eso se ganó muchos enemigos, porque le recordaba su rebelión y su idolatría. A pesar de las poderosas obras de Dios, de las cuales ellos mismos fueron testigos, ni siquiera se las contaban, ellos mismos las vivían, ellos eran testigos oculares. Los acusaba así de su propia historia, que hizo que se irritaran hasta que no quisieran escucharlo más. Entonces fíjate todo lo que generó la enemistad en las sinagogas en contra de Esteban, por decirle la verdad, que estaban en rebelión y que estaban en idolatría. En su juicio, Esteban dio un largo discurso criticando a las autoridades judías que le juzgaban. El hombre era sincero y a esas autoridades le decía lo que estaban haciendo mal, lo que estaban en pecado. Amén. Entonces, sigamos atentos a lo que el Señor nos tiene para hoy. Una de las cosas que le pasaron a Esteban es que fue condenado a lapidación, o sea que murió apedreado. Según la ley de Moisés, la blasfemia es castigada con lapidación. La muerte de Esteban fue contemplada por Saulo de Tarso, quien más adelante se convertiría a Cristo y se llamaría Pablo. Vamos a ver algunas citas bíblicas que nos hablan y también habla muestra un poco de la vida de Esteban, y eso es en Hechos 7, donde habla acerca del testimonio de Esteban, y creo que es la parte más concisa, pero más detallada acerca de Israel y su relación con Dios. Esteban era un hombre que, como sabemos, no era un hombre que se preocupara por su vida terrenal. Se preocupaba más por hacer la voluntad de Dios y por vivir una vida conforme a lo que Dios quería hacer con su vida. Amén. Algo que también podemos ver es que, aparte de que Esteban era un hombre fiel y que siempre estaba dispuesto a hacer lo que Dios dictaba según su voluntad, fue que Dios también lo inspiró a hablar de manera muy acertada al pueblo de Israel, a hablarle directamente al pueblo de Israel de todos los errores que estaban cometiendo, del mal proceder que estaban teniendo al rechazar a Dios, al perseguir a sus siervos y mucho más, al asesinarlos, así como sucedió con Zacarías y otros profetas. Hombre fiel que en cada instante y en cada parte de la Biblia podemos ver que estuvieron predicando la palabra de Dios
Y fue una manera muy directa de Esteban acusar al pueblo de Israel. Vamos a ver qué dice en Hechos capítulo 11, versículo 19. Dice, mientras tanto los creyentes fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban. Viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a los judíos. Con todo y que sucedió la muerte de Esteban, algo que podemos darnos cuenta en esta parte es que su muerte aún así, a pesar de que se formó una persecución, fue un motivo más para que la palabra de Dios se extendiera a otros pueblos. Amén. Vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Ahora veamos algunas características de las cualidades de Esteban. Fue uno de los primeros cristianos. Fue de gran testimonio. Fue un poderoso predicador y testigo de Cristo. Y estuvo dispuesto a morir por su fe. Amén, amén. Así que este hombre de valor de hoy, de Esteban, nos deja bastantes enseñanzas. Así que vamos a irlas guardando y poniéndolas en práctica en nuestras vidas. Recordemos de la vida y ministerio de Esteban. Veamos algunas verdades bíblicas que él nos enseña a través de su vida. Y es que la presencia y el consuelo del Espíritu Santo en los conflictos de la vida, siempre el Señor va a estar con nosotros. El Espíritu Santo siempre nos va a acompañar en medio de cualquier conflicto. Él estaba en medio de un conflicto entre lo que él creía y lo que hacía el pueblo del Señor en ese tiempo. Pero el hombre estaba firme en sus creencias y la predicaba sin temor y temblor en cuanto a lo que el hombre podía hacerle. También nos enseña Esteban hoy que las falsas acusaciones y persecuciones llegarán a nuestras vidas. Quizás nosotros aquí como creyentes en Colombia estamos relajados, pero en otros países el ser creyente tiene riesgo y el riesgo es tu propia vida. Entonces, a esta gente que a veces los acusan falsamente, los persiguen, los señalan, incluso les quitan la vida, Él nos recuerda que eso puede llegar a nuestras vidas porque somos creyentes, no estamos exentos a esa persecución, a esas acusaciones y por lo tanto debemos estar preparados. También Esteban nos recuerda una gran verdad y es que la gracia de Dios es suficiente para enfrentar todas las pruebas. ¿Cuánto lo creemos? La gracia de Dios en nosotros es suficiente para enfrentar todas las pruebas que se nos presenten, pero eso lo logramos cuando caminamos junto al Señor, cuando estamos en armonía con el Señor, cuando estamos en buena comunicación con nuestro Padre Celestial. Y toda esta enseñanza de hoy nos lleva a hacer un bosquejo de su vida. Veamos algunos detalles muy importantes de la vida de Esteban. Por ejemplo, la primera iglesia lo escogió como un líder. ¿Y para qué? ¿Para qué lo escogió como un líder en esa época? Para resolver un conflicto que se había presentado entre los seguidores de Cristo. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 6, versículo 1. Hechos capítulo 6, versículo 1 dice: al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Algo tan pequeño como era la repartición de alimentos ya generaba problemas entre los seguidores de Cristo, entre los que hablaban griego y entre los que hablaban hebreo, porque los griegos consideraban que sus esposas, sus viudas, sus niños estaban siendo como discriminados, no los estaban atendiendo de la misma forma que atendían a los hebreos. Y Esteban fue uno de los 7 hombres que se escogieron para ser responsable de esa distribución de alimentos a las viudas de la iglesia, a esa iglesia primitiva. Después de que surgió una disputa y los apóstoles reconocieron que necesitaban ayuda. ¿Eso qué pasaba? Que esas discusiones y esas quejas distraían a los apóstoles de su real tarea, de lo que tenían que hacer como apóstoles en la época, que era compartir las enseñanzas de Cristo, la palabra que Cristo había enseñado y la palabra que tenían los profetas para ellos también. Entonces, esta gracia que tenía Esteban
lo ayudó a ser escogido para hacer esta gran tarea. Y el hombre tenía tanta gracia que hacía grandes prodigios y señales entre el mismo pueblo de Dios. Y haciendo esta tarea y proclamando la palabra de Dios, surgió oposición, pero aquellos que discutían con Esteban no estaban a la altura de la sabiduría que el Espíritu Santo le había dado. Era un hombre lleno de la presencia de Dios, era un hombre lleno de la gracia de Dios. Entonces los hombres decidieron acusarlo falsamente, acusándolo de blasfemo y haciéndolo arrestar. Entonces la gente, cuando quiere hacer daño, se une y planean y se ponen en contra de la persona que ellos quieren hasta lograr su objetivo. Esteban fue una víctima de esa confabulación de los que estaban en desacuerdo con él y a los que no les gustaba que él les dijera que estaban en desobediencia y en idolatría. Toda esa historia la podemos ver en Hechos capítulo 6 del versículo 11 al 14, para los que les gusta tomar nota. Aquí te trajimos un resumen de esa parte, pero sería bueno que leyéramos toda la historia de Esteban en Hechos 6, 11, 14. Otra cosa que podemos también saber de Esteban es que fue escogido sobre ciertas características de piedad. Esto lo vemos en Hechos capítulo 6, versículo del 3 al 5. Leo para ustedes. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del espíritu y de sabiduría. A ellos le daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Este versículo 5 lo que podemos ver es algo que resaltó delante de los demás en Esteban. Algo que podemos ver de Esteban fue que fue un hombre fiel, que fue un hombre consagrado, fue un hombre muy comprometido con la obra del Señor. Y con esto, pues no cabe también decir de que hubieron muchos hombres en la Biblia de que resaltaron con estas características, y algo que podemos ver que es como algo en común es que llega un punto en el que la gracia del Señor en la vida de un hombre, o en la vida de una mujer, en la vida de un escogido de Él, llega un punto en el que resalta tanto de que otras personas lo notan. Y así fue en la vida de Esteban. De Esteban no se conoce como tal sus padres, sus hermanos, y tu esposa, hijos, pero lo que se conoce es lo que realmente importa, que fue un hombre fiel y que fue consagrado con las cosas de Dios. Algo más que podemos ver en este bosquejo es que tuvo un amplio ministerio. Esteban atendió las mesas repartiendo los alimentos. Esteban hizo milagros, como lo muestra Hechos capítulo 6, versículo 8. Un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios. Hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Esteban predicó y enseñó con poder. Veamos lo que dice Hechos capítulo 6, versículo 10. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Algo más que debemos ver en esta enseñanza es que Esteban sufrió persecución, tuvo falsos testigos, se defendió magistralmente, testificó de Cristo, una multitud airada lo linchó. Así es, una multitud airada lo linchó. Entonces vamos a ir guardando todas estas enseñanzas que nos está dando Esteban a través de su vida, a través de su testimonio. Y la palabra de Dios hoy nos lo recuerda, así que vamos a ponerlas en práctica. En Hechos capítulo 7, del versículo 57 al 60,
podemos recordar lo siguiente. Veamos lo que dice esta palabra de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar y se lanzaron sobre él. Lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, Esteban murió. Esteban tuvo un ministerio después de su muerte y persecución, como lo vemos en Hechos capítulo 8, del versículo 2 al 4, que dice: con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban, y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastra tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús donde quiera que iban. Entonces fíjate, se unieron, lo apedrearon y aún en su muerte oró y clamó por el perdón de esas personas que le estaban haciendo ese daño, ese mal. Entonces, aquí vemos el perdón de un hombre. Jesús también nos muestra el perdón por los pecadores y por todos los que hicieron daño en contra de él en la cruz. Entonces tenemos esa enseñanza, el perdón es muy importante en nuestras vidas. Vamos a ponerlo en práctica, amén. Ahora veamos algunas cualidades del carácter de Esteban. Era un hombre lleno del Espíritu Santo, sabio, fiel, dispuesto para Dios, persistente, santo, preparado, fuerte, valiente, perdonador, respetado por otros y testigo de Jesús. Hagamos esta pregunta para aprender sobre las perspectivas generales de la vida de Esteban. ¿Por qué lo escogieron para que fuera líder? Es una pregunta. Una de las respuestas es porque estaba lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Número 2, era un hombre lleno de fe. Número 3, era un hombre lleno de la gracia de Dios. Número 4, conocía las Escrituras. Aquí podemos ver, vamos a empezar a ver algunos ejemplos de la vida de Esteban que podemos aplicar a nuestra vida, y son muchas de las costumbres que hombres de Dios aplicaban en su vida. Amén. Otra de las preguntas fue: ¿cuál fue su respuesta a las falsas acusaciones? Mantuvo la calma, el silencio, y solo contestó cuando el sumo sacerdote le interrogó. Pregunta número 3. ¿Tiene su vida paralelismo con la de Jesús? Una de las respuestas es que sí. Lo acusaron falsamente, demostró amor y preocupación por sus acusadores, sufrió una muerte inmerecida y pidió perdón a Dios por sus acusadores y para los que participaron en su muerte. Otra pregunta es: ¿cuál fue la actitud respecto de sus verdugos? Los perdonó y oró por ellos. ¿Cuáles fueron los resultados a largo plazo de su vida, ministerio y muerte? Como lo hayamos dicho ahorita, impulsó el plan de Dios, generó la dispersión de la palabra, llevó el evangelio a otros lugares, ayudó a llevar a Saulo de Tarso, Pablo, al Señor. Entonces, algo que podemos identificar en la vida de Esteban es que este hombre tuvo mucha sabiduría para reaccionar en las diferentes situaciones. Era un hombre que tenía claro, como decimos aquí en la costa, sabía cómo era la jugada. Era un hombre que estaba claro con respecto a qué era lo que tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer y cómo tenía que reaccionar ante ciertas situaciones. Un gran ejemplo para todos nosotros, porque cada uno de nosotros de pronto falla en alguna cosa. Estamos en ese proceso de cada día seguir mejorando, cada día seguir avanzando. Amén. Cada día seguir creciendo, correcto. La vida de Esteban nos deja algunas verdades bíblicas. Vamos a ver cuáles son estas verdades. Número 1, la presencia y el consuelo del Espíritu Santo
en los conflictos de la vida. Número 2, también nos recuerda que las falsas acusaciones y persecución llegarán a nuestra vida. Es algo que debemos tener presente, mi hermano. El hecho de que nosotros estemos en el Señor, como muchas veces lo hemos dicho, no quiere decir que estemos encerrados en una bolita de cristal. Vamos a tener que enfrentar situaciones difíciles, vamos a tener que enfrentar en algún momento persecución, pero como dice la palabra, puesto nuestros ojos en el Señor. Amén. Las cosas van a salir bien. Y punto número 3 dice, otra verdad es que la gracia de Dios es suficiente para enfrentar las pruebas cuando caminamos junto a Él. Que es justamente lo que estaba diciendo ahora. Mientras nosotros tengamos nuestros ojos puestos en el Señor, siempre vamos a encontrar la salida a todas las situaciones. Como muchas veces le hemos expresado aquí, es mucho más beneficioso, es mucho más, da mucha más paz el enfrentar una situación difícil estando con Dios que estando sin Él. ¿Cierto? Vamos a ver qué más nos dice la palabra. Ahora hagamos un resumen sobre lo aprendido de la vida de Esteban. Era un hombre consagrado, era un hombre dispuesto, era un hombre de buen testimonio y era un hombre conocedor de la palabra de Dios. Amén, amén. Ayúdenme a hacer un resumen de todo lo que hemos aprendido de Esteban hasta este momento. Esteban, un hombre que se ganó enemigos por decir la verdad. Un hombre que según la ley de Moisés, la blasfemia se pagaba con la muerte en esa época, lapidado. La muerte era muerte apedreado. Pero Esteban, en el transcurso de su ministerio, nos muestra algo, y es que Esteban, ¿para qué fue llamado al inicio? Para repartir alimentos, una tarea sencilla. Y a veces menospreciamos las tareas sencillas en la obra de Dios. Y esa tarea sencilla fue el inicio de su gran ministerio. Fue llamado para servir, para entregar la comida, para estar pendiente de las viudas, de los niños. Y eso nos exhorta en algo, en que en la obra de Dios debemos valorar todas las tareas que nos coloquen. Incluso si a nosotros nos ponen la tarea de lavar los baños, gloria a Dios, aleluya, amén. Estamos haciendo la tarea. Y hoy Esteban nos recuerda que tengamos en cuenta que una tarea pequeña puede ser el inicio de un gran ministerio. Entonces vamos a valorar todas las tareas que hagamos. Y el Señor me atraía a recuerdo, a colación, cuando yo comencé a servirle. Yo comencé a servirle en parqueadero. Ahí en el parqueadero, a mí me encanta ese puesto porque fueron mis inicios. Ahí conocí de lo que era servir al Señor y tuve un gran maestro y un gran padre en ese tiempo que me ayudó mucho, que era el hermano Eduardo. Yo me acuerdo que Eduardo me llevaba pony, me llevaba el periódico, para que no me aburriera en el lugar de servicio. Y bueno, y como yo venía con mi estudio y mi título, contador y esto y lo otro, y para allá y para acá, yo decía, Señor, si tú me llamaste fue para tareas más grandes que parqueadero. Ponme en otro lugar. El Señor me ha sacado del parqueadero y me metió en el kiosquito que había aquí, ¿se acuerdan? Una tiendecita. Ese era un horno microondas. Me dice la hermana Melba, Adolfo, lo necesitamos para que nos apoye en la venta del día de hoy. Listo, hermana, voy para allá. Uy, iba contento porque me sacaron de parqueadero. Mi hermano, le digo, yo sudé la gota gorda en ese puesto. Yo deseaba que se acabara el servicio para salir de ese horno. Y me dice la hermana Melba, hermano Adolfo, la persona que lo va a reemplazar no pudo venir. Le tocó a usted doblarse. Bueno, me doblé, terminé mi tarea. Cuando yo salí de ahí de la tiendecita, yo salí amando el puesto de parqueadero. Más nunca hablé de ese puesto de parqueadero. Y casi a todos los hermanos que comienzan a servir, yo los veo en parqueadero y les cuento el testimonio de este lugar es el más sabroso de todos. Aquí uno está, si te ponen en 7, tienes que estar ahí parado, firme, mirando, atento. Me acuerdo que cuando yo vine estaba el hermano Freddy, en 7. Bueno, y la gente siempre quería el 7, quería los puestos donde tuviera con aire sabroso acá. Y cuando los ponían en parqueadero yo les decía, este es el mejor lugar para servir. Este lugar es especial. Yo les hablaba bien de ese puesto. Y todavía es la hora, yo estaba libre y yo cogía para parqueadero.
Siempre me ha gustado parqueadero de ahí en adelante. ¿Por qué? Porque el Señor me enseñó que era una tarea sencilla, pero es una tarea valiosa. Estamos cuidando las cosas que el Señor pone en nuestras manos para los que están acá adentro puedan escuchar la palabra tranquilamente. No lo vemos de esa manera. Cuando estamos cuidando un vehículo, por ejemplo, mi hermano Freddy deja su carro allá afuera, él sabe que lo estamos cuidando, él va a estar relajado acá adentro escuchando la palabra de Dios, ¿o no? Entonces estamos haciendo una buena tarea. Estamos dando seguridad para que otro pueda recibir la palabra de Dios. Entonces valoremos la posición, el lugar donde nos coloquen. A veces creemos que predicar es más valioso y tiene más unción que el que está en la puerta, por ejemplo, o el que está en parqueadero. Todos tenemos la misma línea de servicio y todos tenemos el mismo valor de servicio. Es que si no me llaman apóstol, yo siento que no estoy haciendo nada, ¿no? El apóstol, el maestro, el profeta, el evangelista, el pastor, todos somos iguales delante del Señor, unos con más responsabilidades que otros, eso sí. Y aprenda algo, mi hermano, que entre más posición tengas, más responsabilidad tienes. Contigo mismo, con la obra de Dios, con nuestro Señor. Y esto nos enseña que valoremos las tareas que nos coloquen, y eso puede ser el inicio de un gran ministerio como el de Esteban. Esteban, aún después de su muerte, siguió su ministerio porque la palabra de Dios se expandió. El pueblo de Dios se expandió a predicarle, aunque le predicaban solamente a los judíos, pero se expandió. Fue el inicio de algo grande que el Señor hizo a través de su vida y a través de su muerte. Y justo antes de que estos judíos arrogantes y no redimidos siguieran el castigo prescrito y comenzaran a apedrear a Esteban, Hechos 7, 55, 56 nos registra estos últimos momentos de la vida terrenal de Esteban, justo antes de atravesar el velo entre el cielo y la tierra, y dice lo siguiente: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo. ¿Dónde tenía puestos los ojos Esteban? En el cielo. A eso estamos llamados, a colocar los ojos en el cielo. Entonces, puesto los ojos de Esteban en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. En un momento tan difícil, mira la gloria que vio Esteban. ¿Cuántos no anhelamos ver eso? Creo que todos anhelamos ver eso al tiempo de partir hacia el Señor. Entonces Esteban tuvo la dicha, el privilegio de ver la gloria de Dios y de ver a Jesucristo a la diestra de nuestro Padre Celestial. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Para mí, en mi criterio personal, ese fue el premio que le dio el Señor a Esteban por su obra, por su ministerio, por su servicio. Lo premió porque esto es un privilegio. Ver los cielos abiertos, ver a Dios, ver a Jesucristo a la diestra del Padre debe ser un gran privilegio. Este hombre de valor hoy nos recuerda la necesidad que tenemos de caminar con Jesucristo, es decir, tener comunión con Dios a través de Él. Nuestra comunión con Jesucristo, nuestra comunión con Dios debe ser 24/7, debe ser todos los días, sin importar la situación o condición que estemos viviendo. Este varón, llamado Esteban, hoy nos recuerda la necesidad que tenemos de estudiar la Biblia y la memorización de las Escrituras. En su época no existía la Biblia, pero en nuestros tiempos sí existe. Y tenemos de dónde leer, tenemos de dónde recibir, tenemos de dónde memorizar las Escrituras y tenemos de dónde ponerla en práctica. Entonces vamos a estar atentos a la palabra de Dios. Esteban también nos recuerda la necesidad que tenemos de animar a otros en tiempo de adversidad y persecución. Estamos llamados a estar atentos a la necesidad de la otra persona y animarla en los tiempos difíciles. Todas las enseñanzas recibidas hoy a través de la vida de Esteban me ayudan para que sea un creyente de la palabra que conoce a Jesucristo íntimamente. A eso debemos llegar, a conocer a Jesucristo íntimamente. ¿Y cómo lo logramos? A través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través de su Espíritu Santo. Todo esto también me ayuda a que sea capaz de responder con las Escrituras cuando me planteen preguntas y permanezca firme en mis convicciones.
La palabra de Dios nos ayuda a permanecer firme en nuestras convicciones. Si de pronto alguien de otra doctrina viene a querernos endulzar el oído, por decirte algo, nosotros tenemos buenas bases bíblicas, sana doctrina, leyendo la palabra de Dios. Y no vamos a ser movidos o no vamos a ser llevados a dudas. Entonces, conocer la palabra de Dios nos guarda de caer en la tentación de escuchar otras cosas que no nos edifican y quizás nos sacan del camino y del propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, Esteban hoy el Señor lo ha utilizado para hablarnos mucho a nuestra vida, a nuestros corazones, a nuestras situaciones y a nuestro servicio en la obra. Valoremos cualquier lugar que el Señor nos permita servir en su obra. Amén. Amén, amén. Así como lo decía ahorita mi papá, el servicio en el Señor, mi hermano, y el estar en los caminos del Señor siempre va a ser algo de gran importancia, hagamos lo que hagamos. El Señor siempre va a tener un propósito con cada uno de nosotros y es algo que debemos tener siempre presente, donde sea que estemos. Algo muy importante que él decía ahorita era que en el ejemplo de que estuvo en parqueadero, todo esto, y es verdad, mi hermano, el Señor en la posición o en el puesto en el cual nosotros estemos siempre va a glorificarse. ¿Por qué? Porque al igual, así como es importante de pronto parqueadero, porque cuidan los carros para que los hermanos que vienen a la iglesia puedan estar tranquilos aquí escuchando la palabra, o aún hasta el hermano que está en diácono en bienvenida. Ese puesto también es muy importante. O sea, el Señor en cada instante o en cada posición donde nosotros estemos siempre va a estar haciendo su obra igualmente. Amén. Y eso también nos muestra un poco acerca de que al Señor le importan sus hijos, de que al Señor le importa su pueblo. Y la Biblia es como una muestra de todo esto, de la interacción de Dios con el hombre, de cómo el Señor puede hacer su obra en cada hombre. Amén. Algo que también podemos ver es que en la palabra de Colosenses 3, capítulo 3, versículo del 2 al 3, podrían haber sido escritas acerca de la vida de Esteban, aunque también se aplica en nuestra vida. Veamos lo que dice. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida es escondida con Cristo en Dios. Ahí vemos un ejemplo bastante claro de lo que les estaba diciendo ahorita. Mientras que nosotros tengamos nuestra mirada puesta en el Señor, mientras que nosotros tengamos nuestra confianza verdaderamente puesta en el Señor, siempre va a haber una salida para todo. Siempre va a haber una respuesta para todo. El Señor nunca nos va a dejar sin respuesta, nunca nos va a dejar solos, nunca nos va a dejar abandonados en cualquier situación, sin importar cuál sea. Algo que podemos ver es que la vida de Esteban fue, así como ya lo hemos dicho, fue un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Nos dejó grandes ejemplos para nosotros como creyentes de cómo debemos vivir. Vamos a ver cuáles son algunas de esas. Número 1, debemos ser comprometidos con el Señor aún enfrente de la muerte. Si creemos en Dios y si creemos en su palabra, mi hermano, debemos estar seguros de que el camino con Dios es hasta que demos nuestro último respiro. De que el camino con el Señor siempre va a ser en las buenas y en las malas. Amén. Número 2, debemos ser fieles para predicar el Evangelio con denuedo. Esa es otra parte también muy importante. Fuimos llamados para predicar la palabra a nuestros vecinos, a nuestros amigos. De una u otra manera, mi hermano, es nuestra tarea. Número 3, debemos conocer la verdad de Dios y estar dispuestos a ser usados por Dios para su plan y propósito. Una vez que aceptamos al Señor, debemos reconocer y tener presente de que ya no estamos haciendo las cosas con nuestras fuerzas, de que ya pasamos a un punto donde reconocemos que dependemos de Dios. Amén, en todos los ámbitos. Ahora recordemos que el testimonio de Esteban sigue siendo un faro, una luz para este mundo perdido y moribundo, que necesita la presencia de Dios en sus vidas. Amén, amén. El testimonio de Esteban sigue siendo un faro para estos tiempos, sigue siendo una guía para estos tiempos. En estos tiempos todavía existe la persecución, mi hermano. No en Colombia, pero esperemos que nunca pase en Colombia.
pero en otros países sí existe la persecución al cristiano. Entonces, este hombre de valor que escogimos para hoy, Esteban, nos deja esas grandes enseñanzas. Vamos a tenerlas en cuenta en nuestras vidas. Joyner decía algo muy importante y es que era un hombre comprometido, un hombre persistente. Samuel también dijo algo de las características de Esteban, un hombre persistente, conocedor de la palabra, no se atemorizó ante la muerte por lo que creía, estuvo dispuesto a morir por su fe. Y en ese sentido, nuestra fe también debe ser bastante fuerte, debemos estar atentos a lo que se necesita hacer en el ministerio que el Señor nos regala. Cada uno de nosotros tenemos ministerio, cada uno de nosotros tenemos tarea que hacer según el propósito, según la voluntad del Señor para nuestras vidas. Así que Esteban fue el ejemplo de hoy y creemos en el Señor que esta palabra hoy nos ha hablado, nos ha exhortado, nos ha recordado que un ministerio grande puede iniciarse con una chispa pequeña, un servicio, una posición que consideramos pequeño, pero puede ser el inicio de grandes cosas. Entonces vamos a valorar el servicio en la obra de Dios, vamos a ser comprometidos, vamos a ser conocedores de la palabra de Dios. Estamos llamados a estudiar la palabra de Dios, a meditar en ella, a ponerla en práctica y a crecer cada día. También tener nuestra cercanía con Cristo, tener nuestra relación con Cristo, conocer íntimamente a Cristo. Y para conocerlo tenemos que ir a la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis se revela a Jesucristo, se revela al Hijo amado de Dios. Entonces, hagamos la tarea, mi hermano. Vamos a ser constantes, vamos a ser firmes, vamos a ser persistentes, vamos a ser obedientes. Esteban también nos recuerda la obediencia al aceptar esa tarea de repartir los alimentos. Vamos a ser obedientes y vamos a predicar la palabra de Dios a toda esa persona que esté apartada del Señor, que no nos dé temor de decirle a alguien: Cristo te ama, Cristo pagó un precio por ti y por mí, Cristo pagó por tus pecados, pagó por tus deudas. Te invito a que lo aceptes como Salvador y Redentor en tu vida. Reconcíliate con Dios, recibe el perdón que Dios te da a través de su Hijo amado Jesucristo, recibe la vida eterna que el Señor te da y gózate con Cristo hasta el último día de tu vida, amén. Así que si el Señor ha hablado a tu vida, te invito a que le des un amén, le des un gloria a Dios, le des me gusta, lo compartas